Tenemos cambios importantes para Call of Duty Mobile. Ahora sí nos vamos a olvidar del martirio, de la persistencia y la gente manca. Así es amigos, ya se podrá elegir cuál modo quieres jugar en el modo liga. No todo es positivo, el mapa renacimiento podría ser eliminado en la próxima temporada. Vistazo a la nueva arma mítica y su inspección está brutal. También hablaremos de la rotación de armas y los pases de bóveda. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir más cambios que se vienen y en esta ocasión son buenísimas noticias, así que te recomiendo que prestes demasiada atención. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de lo nuevo que está llegando al juego en las próximas temporadas, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Vamos a iniciar con una noticia bastante desgarradora y es que puede ser que en la próxima temporada ya no tengamos Isla Renacimiento. Según filtradores, en la temporada 6 será eliminada, aunque no especifican si es al inicio o al final. Afortunadamente esta noticia es para el modo DMZ, es decir, el mapa Renacimiento en DMZ y no va del Royal. En cuanto al BR tenemos buenas noticias y es que como sabemos actualmente no se puede elegir porque no está disponible, pero volverá a salir el 2 de julio. Así que tranquilo, parece ser que los de Activision si les funcionó este mapa y por eso lo van a volver a sacar. F por el mapa de Alcatraz. Pasemos con más información porque lo que te voy a comentar a continuación es una completa locura y lo mejor. Desde que se anunció el modo liga, mucha gente estaba recontenta porque por fin podrían jugar de manera limpia, sin martirio, sin persistencia, como debe ser. Desgraciadamente la emoción duró bien poco, ya que cuando este modo salió nos dimos cuenta que no se podía elegir cuál modo se quiere jugar. La mayor queja fue que la gente de BD no juega punto caliente, los de punto caliente no juegan BD y fue un completo caos. Pues resulta que en la próxima temporada ya podrás elegir cuál modo quieres jugar en el modo liga. Esto definitivamente es joya, ya que el modo liga es muy bueno, pero te tocaba un modo que no jugabas y perdías la partida. La selección será en dúos, BD y punto caliente, BD y control y punto caliente con control, que básicamente sería el que yo voy a elegir. Lógicamente los mapas no se van a poder elegir, solo serían los modos y en dúos. Ahora sí veremos a pura gente tryhard jugando este modo y es que antes jugaba mucho manco. Ahora sí la mayoría de gente se va a olvidar por completo del martirio y de la persistencia, ya que si puede elegir punto caliente en liga, no creo que alguien esté loco para elegir el punto caliente normal. De hecho creo que el punto caliente normal y los modos normales van a estar súper asquerosos porque si la gente que juega mucho más limpia se va, ¿quién va a quedar, amigo? Pues obviamente ellos. La nueva arma de la próxima temporada es la FS Hurricane y aquí puedes ver cómo se ve en primera persona junto con su animación de recarga que la verdad está brutal. Esperemos que su inspección también esté buena, así como el de la Val 27 que para ser un arma base Activision lo hizo muy bien. Ahora demos un vistazo a su versión mítica porque sí amigos, ya les había comentado que la FS Hurricane tendrá su versión mítica y de hecho tenemos hasta un tráiler. No estoy completamente seguro de qué va la temática de esta arma, pero al menos el personaje me recuerda demasiado a los juegos de Warcraft. Aún falta ver cómo se verá su mirilla, ya que esto lo cambiaría todo. Esperemos que se limpia, muy seguramente que sí, no sacan miras sucias, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo se ve. Ahora vamos a ver la inspección de esta arma amigos, de hecho aquí puedes ver parte cómo se verá en primera persona, aquí vemos que ahorca a nuestro botcito, agarra su energía y se la implanta al arma. Posteriormente nuestra cámara hace zoom al arma y podemos ver una especie de castillo con torres y un montón de cositas, detalles que la verdad me sorprendieron bastante. Cabe destacar que esta no es la versión final amigos, así que no vayan a pensar que así va a llegar al juego, por supuesto que no, muy seguramente lo van a mejorar. La fecha prevista para que llegue esta arma mítica es el 10 de julio amigos, pero obviamente acá en la TAM llegaría el 9 de julio porque siempre llega un día antes, así que estén preparados. En la próxima temporada se espera que estén llegando 3 pases de bóveda y el primero es un poco veterano, es de la temporada número 7, el del 2021, se llama Élite de Élite. La temática de este pase está demasiado buena amigos, es una temática completamente militar, ambientado en la guerra y eso es bueno para la gente que ya está cansado de Therians. Personalmente siento que este pase merece completamente la pena, de hecho a veces valen más la pena estos que los nuevos que llegan que son más coloridos.
El segundo pase de bóveda está todavía mucho mejor, ya que en él encontramos un personaje súper emblemático que es la skin de Ghost en un traje militar del desierto. Este pase de batalla llegó originalmente en la temporada número 4 del 2022, así que sí amigos, tampoco hablamos de una temporada nueva. Ojalá los de Activision siguieran haciendo este tipo de temáticas de guerra, creo que sería mucho mejor los pases de batalla. El tercer pase de bóveda que se espera que llegue en la próxima temporada sí es decepcionante amigos, lo tengo que decir, yo sé que a más de alguno no le puede gustar, pero es lo que hay. Se trata de un pase de batalla más reciente que es el de la temporada número 6 del 2024 y creo que no hace falta decirlo, aquí lo estás viendo, es demasiado colorido. La única skin rescatable de este pase es la Portanova y en cuanto a armas sería el SPR épico, pero fuera la verdad es que deja mucho que desear. Sinceramente hay tantos pases de bóveda que la verdad no me acuerdo cuál llegó y cuál no ha llegado. Habrá que esperar, ojalá que pongan los tres para que de esta manera la gente pueda elegir. La comunidad ya está molesta con el AK-117, los jugadores del BR están cansados porque dicen que esa arma se juega sola, incluso mucha gente la dejó de usar. Te tengo malas noticias y es que en la próxima temporada esta arma seguirá dominando porque estará todavía en el piso. Las armas de BR serán el AK-117, la M4, la Krig 6, la LK-24, la Groza, la FFR1, la BP-50, la RAM-7, la Lachman y la FR-556. En sus fusiles tendremos a la Rus, a la Chicom, a la PW57, a la HG40, a la Switchblade UCC9, a la LC10 y a la nueva Hurricane. En escopuercas tendremos solamente dos amigos, la primera BI-15 y la segunda R90, en pocas palabras solamente habrá una. En tiradores tendremos al Aquilo con mecanismo de cerrojo y al SKS, menos mal que no va a ser la SO14 que está demasiado rota para BR también. En francotiradores tendremos al DLQ-33, también al SVD, al HDR y por supuesto al Locus. En sniper no me puedo quejar amigos, mientras esté el DL y el HDR todo joya. En ligeras tendremos a la RPD, a la MG42 y a la MG82. Ojalá hubieran quitado la MG82 porque esa cosa apunta a años luz. Más de una vez me han bajado por culpa de esa pinche arma que en lo que estoy apuntando mi enemigo ya terminó de eliminarme. Ni modo amigos, otra temporada más con la 117 es lo que hay, Activision no la suelta y por ello la gente la seguirá usando. A mí no me afecta porque juego de vez en cuando, pero la gente que le vicia sí que le puede afectar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. La verdad yo siento que la próxima temporada viene cargada de contenido y como se dieron cuenta no solo en contenido de paga, también en contenido jugable. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte del video, considera suscribirte si el video te gustó y sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima amigos.